bien poquito, ¿no? O ya están a lo mejor con el acto reflejo, apenas ven la cubeta de impresiones y ya están queriendo vomitar. Entonces las impresiones son difíciles de tomar, sin embargo tienen que ser lo más preciso para que el laboratorio pueda trabajar bien. Entonces hay diferentes materiales de impresión, hay materiales pues elásticos que pueden ser los hidrocoloides como los alginatos, ¿no? Pero también pueden ser los elastómeros. De la familia de elastómeros hay diferentes materiales, sulfuro, pastas higienólicas, silicones de adición, silicones de condensación, poliéteres. ¿Cuál es el mejor entonces de estos? Perdón, el mejor va a ser el que ustedes dominen, ¿vale? El que mejor se apegue a lo que ustedes trabajan o cómo trabajan y el que esté recomendado para ese trabajo, es decir, para ese paciente, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan las características de dichos materiales. Vamos a comenzar a hablar entonces con los silicones, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar de los prosilicones, porque si hablásemos también de los poliéteres y de los polisulfuros, nos llevaría yo creo que medio día. Entonces vamos a tratar, como les decía, de que esta charla pues sea no tan pesada, ¿bien? Porque hay mucha parte química, mucha parte de teoría, pero también traté de tomar algunas fotos. También me disculpo por ello, porque la cámara, el macro y el ring se quedaron por allá en el consultorio de mi esposa, entonces tuvimos que hacer como algunas fotografías pues con algo más limitado, ¿no? Pero espero que sean ilustrativas. Bien, entonces, hablando de los silicones, recuerden que es un polímero que proviene, por ejemplo, del sílice, aceite de silicona, tiene algunos acelerantes, colorantes, retardantes y demás. Por ende, cuando ustedes escuchen hablar de un silicón hidrofílico, habrá que preguntarnos si realmente los silicones son hidrofílicos. ¿Por qué? Ya les digo, provienen del sílice y aceite de silicona. Entonces, realmente es difícil hablar de que una parte o un producto que sea de base grasa sea hidrofílico. La hidrofilia se refiere a que este producto puede absorber fluidos, ¿no? Agua. Entonces, realmente un silicón como tal no es hidrofílico. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Pero regresando a nuestros silicones, sabemos que los silicones pueden ser de polimerización a temperaturas ambiente o temperaturas altas. Entonces puede ser que vulcanice a temperatura ambiente o que vulcanice a temperaturas altas. Entonces los dos términos son correctos. Nosotros tenemos silicones que vulcanizan o polimerizan a temperaturas de ambiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes reacciones, es decir, tenemos una base y tenemos un catalizador. Entonces, depende de la reacción, se clasifican los silicones. Pueden ser un silicón por adición o puede ser un silicón por condensación, ¿vale? Acá, por ejemplo, con el silicón de condensación, el subproducto que libera pues es un alcohol. Recuerden que en su fórmula lleva un grupo metil, un grupo alcohólico, y un subproducto que libera después de la polimerización va a ser alcohol. Más o menos, cuando nosotros tenemos una buena mezcla, tendremos que tener una estabilidad dimensional de unas 36-48 horas. Después de ese tiempo, el alcohol se libera de manera acelerada y tenemos cambios volumétricos. Bien, el silicón por adición, pues se cree que no libera subproductos, pero el subproducto que libera es hidrógeno. Como se libera en forma de gas, es muy difícil de percibir, por eso prácticamente se dice que no libera subproductos. Sí libera subproductos, pero es hidrógeno en forma de gas. Los estudios para esto se hacen, por ejemplo, sometiendo los silicones a inmersión y ver entonces el hidrógeno como si libera en forma de gas, pues se puede captar mediante cámaras y demás. Bien, entonces, los silicones por condensación, como les decía, tienen dentro de su fórmula un grupo metílico. Tenemos un dimetilsiloxano y pues bueno, ¿qué ventajas tienen estos? Bueno, que son más exactas que los polisulfuros, son más fáciles de mezclar, tienen un aroma también un poquito menos agresivo, porque recordemos que los polisulfuros pueden contener cierta cantidad de azufre, entonces el aroma es bien desagradable a veces, sobre todo para el paciente, ¿no? Que lo tiene dentro de cavidad oral. Pero bueno, los silicones de condensación también tienen una mejor memoria elástica y una estabilidad dimensional buena, no limitada, pero buena. Entonces, yo creo que una desventaja de estos materiales, claro, pues el tiempo de estabilidad, como les decía, pues es corto, ¿no? Entre 36, 48 horas, a veces 24, y ahorita van a ver por qué hay variantes. Pero otra desventaja que pueden tener es que son hidrófobos. Entonces, cuando tomamos impresiones con silicón de condensación, hay que tener el campo impresionar seco. Es decir, hay que secar muy bien la cavidad oral. Lamentablemente hay pacientes que una vez uno termina de secar y ya va a tomar la impresión, se voltea por el material o está mezclándolo y el paciente otra vez salivando. Entonces es difícil trabajar impresiones cuando hay una saturación de humedad con los silicones de condensación.
Entonces, muy importante esta cuestión porque, claro, la evolución de los materiales ha buscado que siempre las impresiones sean mejores y que sean más fáciles de manipular los materiales y que las impresiones a su vez sean más fáciles de tomar. Entonces, es muy importante que veamos que la evolución de materiales nos dio entonces un silicón por adición. El silicón por adición entonces ya cambia este grupo metil, ya no tiene el grupo metil, ya es un polivinil siloxano, entonces el grupo vinílico sustituye el grupo metil y así es como nos liberamos del alcohol, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues que es mucho más estable al paso del tiempo y esto es importante porque, claro, la estabilidad dimensional del material dependerá también de la cantidad de sales de ácido cloroplatínico. ¿Por qué? Porque esto no es que inhiba la liberación de hidrógeno, pero la va a retrasar. Entonces, entre más ácido cloroplatínico tenga, puede ser que la reacción de liberación de hidrógeno se vea un poco más retrasada. Entonces, es importante saber que, claro, sí es un mejor material en el caso de la estabilidad dimensional, pero también hay que ver otra cuestión como los costos. Por ejemplo, cuando adicionamos ácido cloroplatínico a la fórmula, pues sabemos que el ácido cloroplatínico es un derivado del platino, entonces es muy costoso. Por eso también hay una diferencia de precios, ¿vale? Pero bueno, ¿qué libera entonces el silicón de adición? Libera hidrógeno en forma de gas, pero es más estable que el silicón de condensación. La estabilidad dimensional es mayor, además de la flexibilidad, entonces sufre menos desgarros y esto pues también me ayuda porque a veces las impresiones suelen tener micro desgarros y la recuperación o memoria elástica no es tan buena. Bien, entonces no todo es color de rosa con los silicones de adición porque también, pues como les decía, liberan el hidrógeno, se van a contraer, no tan rápido como un silicón de condensación, pero sí van a tener estabilidad dimensional limitada. Por ejemplo, puede ser desde unos 3-5 días hasta en algunos casos 2 semanas. Entonces es importante saber esto, ¿no? Otra cuestión importante que hay que conocer de los silicones de adición, es que son sensibles a la contaminación. El látex, pues bueno, los puede por ahí contaminar, entonces muchas veces dicen, bueno, pues el asistente que no va a tocar al paciente se quita los guantes y toma la impresión, o toma, la masilla y hace la mezcla de la masilla. Entonces, recordemos que por controles de infección, ¿no? Es decir, por un procedimiento de bioseguridad, siempre hay que utilizar guantes y los guantes que hay que utilizar para este silicón de adición tendrán que ser de nitrilo o guantes de vinil. Entonces, es muy importante esta cuestión, ¿no? Que si bien es un material que tiene mejores características o que nos gustan un poquito más, pues claro, es un material que en principio es más costoso y que además es susceptible a la contaminación, es decir, es más fácil echarlo a perder, por decirlo así, ¿vale? Entonces es muy importante conocer del silicón de adición que la relación de mezcla facilita su uso porque la relación de mezcla es 1:1, lo que se pone de base se pone de catalizador, a diferencia de uno de condensación, que recuerdan, les decía yo que a veces es muy variable la estabilidad dimensional porque cuando queremos o vemos este paciente que apenas ve la cucharilla y ya está con el acto reflejo ya que quiere vomitar, pues le pongo un poco más de catalizador, por ejemplo, un silicón de condensación. ¿Para qué? Para que la impresión sea rápida, pero al incorporar más catalizador, bueno, la liberación de alcohol va a ser mayor, entonces se va a contraer mucho más rápido esa impresión. Un silicón por adición, como tiene 1:1 de mezcla o relaciones 1:1 de mezcla, pues es más difícil que te equivoques, no quiere decir que nunca te vayas a equivocar, pero es más difícil. Entonces es importante saber esto, son más fáciles de mezclar y a veces vienen también en cartuchos, que es mucho más fácil. Otra cuestión interesante que nos ofrecen los silicones por adición es la viscosidad, es decir, cuando yo tengo un silicón de condensación, tengo mi masilla, mi ligero y mi catalizador. A veces encuentras un regular, una masilla regular y tu catalizador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los silicones, aparte de clasificarse por cómo polimerizan, también se clasifican por dureza, cuántos short de dureza pueden tener, pero también se clasifican por qué viscosidad pueden tener. Es decir, entre más relleno van a ser más viscosos. Es decir, las masillas son clasificadas 0, entonces son muy viscosas. ¿Qué quiere decir viscoso? Bueno, pues que no es tan fluido. Es decir, después vamos a pasar por un relleno un poquito menos, vas a tener entonces una clase. ¿Qué pedo?
Bien, recapitulando, las diferencias entre los silicones de adición y de condensación, bueno, vamos a ver que son por cómo polimerizan. Los subproductos que libera condensación va a ser alcohol y el subproducto que libera adición va a ser hidrógeno. Una diferencia básica es que la silicona por adición puede ser un poco más estable al paso del tiempo, a diferencia de un silicón de condensación que tiene que vaciarse pues relativamente rápido. Habrá que darle un tiempo de receso, más o menos de media hora, si se puede 45 minutos mejor, y en el caso del de adición igual hay que esperar unos 45 minutos y si se puede esperar un poquito más, mucho mejor. Ahorita les explico bien por qué, pero otra diferencia que se tiene es que el ángulo de contacto con fluidos de un silicón de condensación, ya acuérdense que les dije que los dos eran hidrófobos, pero el silicón de condensación es un poquito más, porque andará por ahí de las 36 grados de ángulo de contacto, ahorita lo van a ver. Y el silicón por adición puede bajar desde 25 grados, 21 grados, 17, 7 grados, depende, ¿no? Es decir, que son más hidrocompatibles. Y por ende también los silicones de condensación son un poquito más rígidos, se desgarran más fácil que uno de adición. Recuerden que de adición lleva un grupo vinílico que lo hace ser más flexible, ¿bien? Entonces, vamos a ver las características que se tienen que cumplir en una impresión y claro, pues los materiales de impresión me tienen que ayudar para ello, ¿bien? Tenemos que tener impresiones libres de burbujas, que no tenga sobreimpresión, que veamos líneas de terminación perfectas y que además veamos un poco más de los tejidos, porque recuerden que esta impresión va a servir para generar un modelo en el laboratorio. El laboratorio tendrá que ver líneas de terminación, pero también tengo que ver, por ejemplo, perfiles de emergencia. Ahorita vamos a platicar de ello, pero es muy importante cuán larga es la impresión. Si yo, por ejemplo, tengo carillas, tengo que ver también la arquitectura gingival. Entonces es muy importante el largo de la impresión, ¿vale? Obviamente no tiene que tener burbujas, eso es muy importante, pues la mezcla tiene que ver y también la biocompatibilidad con fluidos, lo que les decía. Pero bueno, para hacer buenas impresiones necesito buen material. ¿Qué es un buen material? Bueno, un buen material de impresión tiene que cumplir con estas características. Reproducción de detalles. Esto yo creo que de todas estas características que vemos que son bastantes, vean cuántas son, ¿no? Tenemos inclusive dos diapositivas sobre de esto. Creo que hay 3 puntos en particular que ustedes deben de considerar como efectivos y muy pertinentes para esta cuestión. La reproducción de detalles se mide en micras. ¿Por qué? Porque ya les decía que los productos o los metales, por ejemplo, en el caso de que se fuese una prótesis metalocerámica, pues pueden un metal, una aleación base anda por ahí de las 24 o 26 micras. Entonces yo tengo que registrar un nivel un poco más bajo de eso para poderlo sellar. Por ejemplo, las normas ISO en cuanto a registros de los materiales de impresión me dice que tiene que registrar 25 micras por lo menos. Entonces, si un silicón de condensación cumple perfecto con eso, pero un silicón de adición tiene partículas un poco más pequeñas, tiene nanopartículas, lo cual, los ligeros sobre todo, y hacen que yo pueda hacer mejores registros. ¿Qué es un mejor registro que 25 micras? Bueno, un silicón por adición puede llegar al registrar hasta 5 o 10 micras. Entonces, si yo registro 5 o 10 micras, pongamos 10 micras con mi ligero en una línea de terminación, tengo un poco más de probabilidades de sellar 26 micras de lo que es un metal base. Si un silicón de condensación tiene como mínimo un registro de 25 micras en su ligero, sí vas a poder sellar un metal base de 24 o 26 micras, pero si quisieras trabajar con una aleación noble, por ejemplo, oro tipo 3, tipo 4, pues entonces que puedes sellar hasta 15 micras, ya tienes un problema porque tú registraste 25 y quieres sellar 15, entonces ahí está un poquito más complicado el asunto. Sin embargo, si tú registras 10, pues claro, vas a poder sellar esas 15 micras sin problemas, ¿vale? Entonces, el primer punto a evaluar cuando vayan a buscar un material de impresión es cuántas micras registran los ligeros por cuestiones de sellado. Luego, resistencia al desgarre, fluidez, y viene algo bien importante, hidrofilia e hidrocompatibilidad. Como ya les decía, ningún silicón puede ser hidrofílico como tal. ¿Por qué? Porque están hechos a base de aceite de silicona y sílice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inclusive algunas cajas de los silicones dicen, ¿no?, que este es hidrofílico. Pues realmente no es que sea hidrofílico, más bien es hidrocompatible. ¿Qué tan hidrocompatible? Bueno, pues la hidrocompatibilidad se mide en grados, en ángulos de contacto.
Ahorita van a ver una imagen, pero entre más bajo sea el ángulo de contacto, eso va a ser mejor. Entonces, el segundo punto a evaluar en mi material de impresión va a ser qué tan hidrocompatible es, qué tantos grados de contacto genera. Por ejemplo, un silicón de condensación, cuando es un buen silicón, anda por ahí de 36 grados de ángulo de contacto. Por eso les pide que siempre la cavidad oral a impresión o lo que vayan a impresionar esté seca para que no tenga contacto con fluidos, porque 36 es mucho. Muchas veces esas gotitas de fluido, de saliva, de sangre, de fluido crevicular que pudiese haber por ahí, pues se encapsulan y entonces te dan burbujas. Luego, un silicón por adición tiene tensoactivos que esos 36 grados ya los baja a algo mucho más efectivo. ¿A qué me refiero? Un ángulo de contacto con fluidos puede comenzar por ahí de 25 grados, puede bajar a 21 grados, puede bajar a 15 grados o puede bajar hasta 7 grados. Entre más bajo sea, mejor la biocompatibilidad con fluidos, ¿vale? Entonces, el segundo punto a evaluar cuando compren un silicón para prótesis fija va a ser cuántos grados de ángulo de contacto tiene con fluidos. Entre más bajo sea, mucho mejor. Y por último, pues lo importante también será qué tanta estabilidad dimensional tiene. Por ejemplo, un silicón de condensación, cuando les decía, si está muy bien mezclado, si no le pusieron más catalizador, si está perfectamente bien mezclado, tendrá que ser por ahí de 48 horas. Un silicón por adición pueden ser desde 3, 5 días hasta 14 días. Entre más días esté estable el silicón, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque a veces nos toca tomar una impresión en viernes, y a lo mejor no se hizo el vaciado hasta el día lunes por diferentes cuestiones. Entonces un silicón de condensación ya cambió volumétricamente, dándonos un modelo diferente, y uno de adición podría estar más estable, ¿vale? Entonces, recapitulando, hay 3 puntos a evaluar cuando compren un silicón: capacidad de copiado en micras de los ligeros, ángulo de contacto con fluidos y estabilidad dimensional al paso del tiempo. Eso es muy importante. De todo lo que vimos de características, esas 3 son importantes. Bien, luego, esto es lo que les decía de hidrocompatibilidad. Vean cómo, por ejemplo, se ponen fluidos sobre la superficie de los silicones y después de un cierto tiempo ven si las gotitas se quedan íntegras o se deshacen. Si se queda íntegra, pues es un ángulo de contacto muy alto. Si se deshace, es un ángulo de contacto bajo. Yo quiero ángulos de contacto bajo para poder desplazar los fluidos. Entre más bajo sea, va a ser mejor. Bien, la reproducción de detalles, como les decía, se mide en micras. Entonces, entre más bajo sea el registro, es decir, entre menor número sea eso, que me diga, no, pues registra 15 micras, muy bien, pero si registra 10, va a ser mejor. Entonces, yo necesito que mi silicón registre bastante fino el micraje. Y aparte que, claro, los silicones ligeros no se desgarren tan fácil, porque a veces las preparaciones son tan subgingivales que si el silicón no tiene flexibilidad, pues se va a desgarrar fácilmente. Entonces yo necesito reproducción de detalles específica. Y pues obviamente eso se mide en micras, como ya se los decía, y eso es muy importante para mí. Recuerden que una micra pues es la milésima parte de un milímetro, entonces es muy importante este registro para poder lograr buenos sellados en mis prótesis, tanto metalocerámicas como de circonio, como de porcelana prensada, en fin. Entre más bajo sea el registro en micras, va a ser mucho mejor para mí, ¿vale? No sé de qué estás hablando. Entonces, ya platicamos un poquito de los materiales, qué es lo que se tiene que considerar cuando compren o busquen un material de impresión, pero también es importante saber que por muy bueno que sea el material, si ustedes no tienen unos instrumentos adecuados o auxiliares adecuados, voy a poder fallar. ¿A qué me refiero? Pues tienes que tener una buena cucharilla o cubeta, tienes que tener unas buenas condiciones en la toma de impresión, es decir, un buen manejo de tejido y, claro, pues los materiales que ya platicamos. Bien, las cucharillas son muy variadas, son muy distintas. A final de cuentas vas a tener pues una gran cantidad de productores o de fabricantes de cucharillas, ¿no? Lo importante en una cucharilla obviamente es el tamaño, que quede un buen espacio para el material de impresión. Es importante medirlas, por eso siempre tengan estéril todo su juego de cucharillas. Yo sé que de repente pues siempre es más popular la 3 o la 2, no sé, pero es importante que siempre tengan todo el kit completo. Es muy importante, como les decía, qué tan rígida es la cucharilla. Para prótesis fija y para silicones nos interesa que sean cucharillas rígidas. Hay algunas cucharillas que nos gustan mucho, como esas que se ven por ahí de aluminio. Las de aluminio pues son muy maleables, ¿no? A final de cuentas tú la puedes adaptar, la puedes recortar y demás.
Sin embargo, el que sea maleable me podría presentar un problema porque recuerden que las masillas, dentro de la clasificación de viscosidad, que recuerden que hay cuatro digamos, clasificaciones por viscosidad de los silicones. La masilla es clasificación 0 porque tiene muchos rellenos, está hecha para captar volumen. Entonces, cuando tomo una impresión y la masilla es muy rígida, podría ser, no estoy diciendo que siempre pase, pero podría ser que pueda modificar entonces las cucharillas. Entonces, la rigidez de la cucharilla es primordial, que sean cucharillas rígidas. A título personal, creo que para la técnica a 4 manos o de dos viscosidades en una sola intención, vale mucho la pena una cucharilla sólida, y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, pueden ser perforadas también, y lo importante es buscar también algo de retención y adhesión entre la cucharilla y el material de impresión, porque a veces se separan y eso pues nos da también un rango de error en mi impresión. Puede ser que haya cucharillas individuales, ¿no? Por ejemplo, hay materiales que son fotocurables para la fabricación de cucharillas individuales, también para prótesis fija. Sin embargo, recuerden que ya cuando fabrico una cucharilla individual, pues tengo que hacer una impresión previa con alginato, y a su vez también tengo que tener un espaciador necesario para mi material de impresión. Cuando hablamos de cucharillas individuales para prótesis fija, casi siempre tengo que dejar unos 2 milímetros de espacio entre la cucharilla y los órganos dentarios, y pues se tendría que utilizar una masilla en cartucho o un monofásico. Ya no puedo utilizar una masilla de mezcla manual, ¿vale? Entonces, es muy importante que ustedes consideren la fabricación también de este tipo de cucharillas, que podrían ser cucharillas, como les decía, perdón, ya fabricadas especialmente para cada paciente, pero pues hay materiales que nos pueden ayudar para esto. ¿Qué materiales hay? Pues puede ser acrílico o puede ser también material fotocurable. Son unas planchas de material fotocurable que me ayudan entonces a fabricar la cucharilla. Ya no tengo que utilizar el acrílico convencional. Entonces yo adoso a mi modelo primario, pongo mi espaciador, claro, de cera, como ya saben, fotocuro. Si lo van a hacer en la consulta, pues pueden fotocurar con su lámpara, solamente que en este caso tendrán que hacerlo por secciones y listo. Bien, entonces pueden hacer cucharillas individuales de fabricación muy sencilla, muy rápida, pero como les decía, consideren que para esto se necesita un material de impresión específico. Puede ser un monofásico y puede ser una masilla en cartucho, que claro, esto ya lo encontramos en silicones por adición, pero bueno, se puede hacer, ¿no? ¿Qué me interesa con el tamaño de la cucharilla? El tamaño tiene que ser muy particular. ¿Por qué? Porque a final de cuentas necesito un espacio para que haya una buena cantidad de material de impresión y registre lo que necesito. ¿Qué necesito registrar en una impresión? Volúmenes, es decir, qué tan altos, qué tan gruesos, cómo son los órganos dentarios y detalle, mis líneas de terminación, mis fosetas y demás. Entonces es muy importante el tamaño, por eso siempre midan sus cucharillas. Yo sé que de repente ya también tienen un buen ojo clínico y de repente dicen, este paciente es 3, pero cuando toman la impresión sale corta, es decir, a lo mejor no se alcanza a ver bien o hay contacto de los dientes con la cucharilla, es decir, no hay espacio para el material de impresión. Entonces siempre midan, ¿vale? Y el uso de adhesivos es recomendado porque los silicones no tienen unión química ni a metales, ni a acrílico, ni a material fotocurable. Hay que poner adhesivos. Aunque la cucharilla sea perforada, vale la pena utilizar sus adhesivos, ¿bien? Y bueno, ¿por qué les decía que las cucharillas tienen que ser rígidas? Independientemente del material que sean, si son metálicas, si son plásticas o si son acrílicas, necesito que sean rígidas. ¿Por qué? La masilla, como ya les dije, tiene macro rellenos que están captados o que están hechos para captar volumen, pero el detalle aquí es que como es un material pues denso, podrían modificar su cucharilla si no tiene la suficiente rigidez. Entonces la retropresión generada por la masilla es importante a considerar para tener cucharillas rígidas, ¿vale? Entonces es muy importante la rigidez de la cucharilla. Otra cuestión muy interesante es el manejo de tejidos. ¿Por qué? Porque si hago un buen manejo de tejidos, seguramente voy a poder ver bien mis líneas de terminación y entonces hacer buenas impresiones. El detalle con esto es que el manejo de tejidos pues es muy variado. Puede ser de 2 hilos, de un solo hilo, pueden ser cofias de arrastre
o pueden ser cofias que son como de algodón que deshidratan los tejidos alrededor de las preparaciones. En fin, hay muchas variantes en el manejo de tejidos. Hay literatura que te dice que es mejor 2 hilos cuando hay, por ejemplo, un poco de sangrado. Hay literatura que te dice que es mejor un solo hilo. Depende de la preparación, ¿vale? Esto ya se los dejo a su consideración porque cada caso es diferente. Lo que sí es importante saber es que el manejo de tejidos, la colocación de hilos en particular, me va a ayudar a abrir un espacio para mi material de impresión. Vean cómo, por ejemplo, acá tenemos para poder tener la penetración del material de impresión, ¿vale? Tenemos material de impresión penetra por acá, hace su registro y listo. Lo que está haciendo aquí el hilo, por ejemplo, es separar precisamente el tejido para que podamos entrar con nuestro material de impresión. Esto es muy importante porque, claro, el resultado va a ser una línea de terminación totalmente visible y así yo puedo trabajar mis sellados. Otra cuestión es muy importante. Acuérdense que las impresiones son vínculos de comunicación entre la clínica y el laboratorio, pero lo que yo tengo que saber es que entre más espacio yo, por ejemplo, tenga en esta parte de mis voy a remarcar aquí. Listo, miren, entre más espacio tenga yo para mi material de impresión, el modelo resultante también va a tener un cierto espacio. ¿Para qué? Para que cuando el técnico dental vea o tenga que hacer una preparación, es decir, quitar un delimitado, que es quitar este tejido para poder acceder a la línea de terminación. Entonces, si se fijan, él puede llegar con una fresa o inclusive con un bisturí muy delgado y ni siquiera rozar la línea de terminación, porque cuando este tejido está muy pegado a la línea de terminación, el técnico dental llega con una fresa, a lo mejor llega aquí a preparar y como no ve la línea de terminación porque el tejido está pegado, a veces puede tocar su línea de terminación. Entonces, es muy importante el espacio que se le dé para el material de impresión y a su vez para que el técnico dental pueda ver la línea de terminación, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a buscar que tengamos, como ya al fin, pueda penetrar con el material de impresión, pero también para que el modelo resultante de ese tenga cierto espacio y el técnico dental pueda troquelar, pueda delimitar y demás. Bien, hay algunas variables que se presentan sí o sí en los materiales de impresión. Por ejemplo, y creo que el principal es la temperatura. Ya les decía que hay pacientes que apenas ven la cucharilla y ya tienen el acto reflejo. Entonces esa impresión tiene que entrar y salir rapidísimo. A veces yo digo, bueno, pues pongo más catalizador, pero si pongo más catalizador, la fórmula en la que está pensada ese producto ya no va a funcionar igual. O se puede desgarrar, o se va a contraer más rápido, o van a pasar 1000 cosas. Entonces, la variable de temperatura está calibrada a lo que son 23 grados centígrados. Más de 23 grados centígrados el material se va a acelerar y menos de 23 grados centígrados vamos a tener vamos a tener más tiempo de polimerización, por ende más tiempo de trabajo. ¿A qué voy con esto? Si yo quiero acelerar, por ejemplo, un silicón, no voy a poner más catalizador porque ya tendría variación en la fórmula. Lo que voy a hacer es calentar un poco la masilla. ¿Cómo la caliento? Pues antes de mezclarla, la amaso con mis manos, con las palmas. Entonces, antes de juntar base catalizador, le estoy dando calor para que entonces, ya cuando yo la mezcle con el catalizador, la temperatura sea más de 23 grados y se acelere. Recuerden que al acelerar un material, pues claro, hay menos tiempo de permanencia en cavidad oral, pero también hay menos tiempo de trabajo. Entonces, tengan en cuenta eso. Si por el contrario yo necesito más tiempo para hacer esa impresión porque es una impresión muy complicada, pues entonces lo que voy a hacer, no voy a poner menos catalizador porque corro el riesgo de que ya no polimerice, sino lo que voy a hacer es enfriar un poco las masillas donde puedan tener a lo mejor el blanqueamiento o las resinas que tienen que estar a temperaturas relativamente bajas, pueden guardar ahí su material de impresión una media hora antes, una hora antes para que se enfríe un poco y así tienen más tiempo de trabajo, ¿vale? Pero bueno, otros factores que pueden influir, pues la presencia de fluidos, por eso los ángulos de contacto son importantes, la presión en la cubeta, recuerden que es importante, y también por el estrés del paciente, los micromovimientos, es decir, si el material me dice que tiene que estar 2 minutos en cavidad oral, pues ahí voy a estar 2 minutos, no voy a dejar al paciente solo, porque a veces le decimos, toma la impresión y ahí sosténgale paciente, yo mientras me pongo a limpiar y demás, no.
Esto puede ocasionar que el paciente haga ciertos micromovimientos, a lo mejor que muerda la cucharilla o que juegue con la lengua, y entonces esto me va a dar problemas, ¿vale? Importante estar con el paciente durante todo el procedimiento y también por si se presenta una emergencia médica, es decir, que el paciente ya no pueda soportar y quiera liberar fluido, que tenga la sensación de vomitar. Bueno, pues yo voy a estar presente para liberar la cubeta y voltearlo y que pueda liberar el fluido, ¿no? Entonces es muy importante esa cuestión. Vamos a repasar las principales técnicas de impresión, sobre todo dos, la que es una fase, una impresión en 2 tiempos y la que es una impresión en un solo tiempo, ¿vale? La primera impresión, que es en 2 tiempos, creo que es de las más populares, es como que a todos nos enseñan ese tipo de impresiones y son muy socorridas. Ya ustedes al final me van a decir cuál es la mejor. Yo también las preguntas podemos comentar. Antes de comenzar entonces con esta parte de las preguntas, vamos a hacer el primer sondeo. Por favor, Jonathan, no sé si me puedes ayudar a mandarles la primera pregunta. Otro Jonathan, güey. No, Vamos a ver entonces de las primeras preguntas. Vamos a ver cómo andamos con esta preguntita. Bien. Estás payaso, güey, no mames. Por ahí Jonathan también me va a pasar más o menos las respuestas y vamos a ver qué resultados nos dan. Acuérdense que pues esto es solamente pues algo como para conocernos, para ver qué estamos haciendo y para que también esta charla sea un poco más interactiva, porque de repente, como les decía, ver solamente ahí lo que dice o lo que estoy diciendo yo, pues es diferente, ¿vale? Entonces, miren, consideran ustedes que el silicón de adición pues es mejor que el de condensación. Ok, perfecto, entonces todos vamos por adición. Sin embargo, creo que todos también comenzamos a trabajar con silicón de condensación, es de las primeras prácticas que hacemos. Y vamos, también es importante esto, porque si bien a veces los doctores, los profesores nos dicen hay que utilizar un producto para mi clase y para demás, pero a veces cuando salimos o porque no lo encuentran o por cuestiones económicas o dígase lo que sea, a veces hay que trabajar con silicón de condensación. Les digo, no creo que ningún material sea malo, solamente tiene características específicas. Entonces vamos a ver las técnicas de impresión y después les hago otra preguntita más. Bien, vamos a ver esto rápidamente. Las técnicas de 2 tiempos, ¿no? O de doble impresión, a final de cuentas, como les decía, es de la más sencilla por hacer. Tenemos masilla, tomamos la impresión con la masilla recrea volúmenes y luego entonces hacemos la rectificación con ligero. ¿Por qué? Porque recuerden, dentro de las viscosidades la masilla está hecha para captar volúmenes. Los ligeros, como no tienen casi rellenos, lo que tienen son nanopartículas, entonces pueden captar detalles muy finos, es decir, la masilla capta volúmenes y el ligero copia detalles bastante finos. Entonces, acá muy fácil, tomamos impresión con masilla, después con ligero, ¿no? Para rectificar, pero se puede presentar un problema importante. ¿Por qué? Nosotros podemos tomar una impresión con masilla, la masilla va a captar los volúmenes a los que yo quiero llegar, es decir, altura, grosor y demás, y después pongo mi ligero, ¿no? Todo claro, tenemos entonces impresión con masilla, copia volúmenes, perfecto, pero como la masilla tiene gruesos o rellenos gruesos, necesito más detalle. La masilla no puede copiar detalles muy finos, entonces necesito más detalle, para eso ocupo un ligero. Pero vean, cuando quiero hacer la reinserción de la impresión a cavidad oral, ya con la presencia del ligero va a ser muy difícil. Perdón, ¿por qué? Porque el ligero ocupa un espacio y no me permite asentar perfectamente la impresión. Entonces, la impresión se queda en un segundo nivel. Si se fijan ahí, ya se tienen 2 niveles en una sola impresión. Es lo que comúnmente llamamos como una sobreimpresión. ¿Por qué? Porque el ligero ocupa un espacio y no me permite asentar perfectamente la impresión al nivel del que llegó la masilla. Es muy difícil de ver una sobreimpresión en una impresión. ¿Por qué? Porque nosotros acostumbramos a ver las impresiones bañadas de ligero, es decir, que haya ligero en todas partes. Entonces, si hay ligero en todas partes, por ejemplo, aquí es de color azul el ligero que van a ver, a veces es de color naranja, hay diferentes colores. Entonces, lo que yo alcanzo a ver es como una capa de ligero, ¿no? A lo mejor se ve en todos lados y eso pues me deja a veces tranquilo, pero el problema es que no hago un análisis. ¿Cómo vamos a hacer un análisis o cómo vamos a ver la sobreimpresión? Miren,
A veces tomamos una impresión, masilla y luego nuestro ligero, y ves que hay ligero en todas partes y dices, bueno, pues se ve relativamente bien, ¿no? No hay tanto problema. El detalle está, en que cuando yo veo la impresión de lado, ahorita les voy a enseñar unos cortes laterales de la impresión, pero cuando yo comienzo a ver la impresión de lado, la ladeo un poquito, veo que hay poca continuidad de los ligeros. Vean ustedes, en la segunda fotografía vamos a ver que aparte, vean cómo se interrumpe. Por ejemplo, tengo el ligero es de color azul, la masilla es de color verde. Entonces en el fondo de las preparaciones tengo azul, pero después tengo una rayita verde. Acá también vean, fondo azul, rayita verde. Acá se ve más, fondo azul, rayita verde. ¿Qué es lo que pasó? Que entonces se encapsuló el ligero y yo no pude asentar perfectamente la impresión, lo cual me dio como resultado una falta de continuidad de la capa de ligero. Sin embargo, si yo lo veo por la parte superior, vean cómo se ve parejo, ¿no? Se ve ligero en todas partes, aquí como que hace falta, pero en general se ve ligero en todas partes. Pero cuando hago una visión, digamos, lateral, veo que no hay ligero en todas partes, que hay algunas cuestiones donde no hay ligero. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo capas diferentes de ligero y que se encapsuló en algunas partes y no me permitió asentar. Si me hubiera permitido asentar, esta capa sería pareja, ya sea más gruesa o más fina, pero sería pareja. Entonces, así es como nosotros podemos ver una sobreimpresión, ¿vale? Es importante esta cuestión porque me va a permitir ¿te va a dejar ese güey saber si realmente hay una sobreimpresión dentro de mi impresión. Vean, aquí ya corté la impresión de manera lateral y lo que les decía, se encapsula el impresión, el ligero, entonces hasta el nivel de la masilla aquí llegó, pero aquí ya no. Entonces en esta impresión yo ya tengo dos volúmenes. Aquí por ejemplo no están las preparaciones, se alcanza muy bien a ver. Cuando tengo mis preparaciones se alcanza a ver todavía más, porque vean cómo la capa de ligero es más gruesa, luego ya no hay ligero y luego vuelve a haber ligero. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos dimensiones en esta impresión, la dimensión a donde llegó la masilla y la dimensión de masilla más ligero. Entonces en esta preparación o este modelo, cuando yo lo cree, cuando yo haga el vaciado y haga la prótesis, a lo mejor el sellado podría ser bueno, pero la altura va a ser deficiente, es decir, no va a haber espacio para la porcelana o viceversa. Puede ser que en altura esté bien, pero los sellados no van a ser buenos en alguna de las preparaciones y este puente pues va a balancear. Entonces vean cómo aquí no hay ligero. Eso es lo que yo no quiero. Quiero que haya una capa de ligero presente en toda mi impresión. ¿Bien? Es difícil de ver porque yo aquí corté la impresión. ¿Cómo van a hacer ustedes? Van a ver las impresiones de lado, sobre todo en toda la parte vestíbulo palatina, y ver que esta capa de ligero sea continua. Bien, eso es lo que yo busco en una impresión para que no tenga tantos problemas. Bien, entonces, ¿cómo voy a evitar las sobreimpresiones? Las sobreimpresiones las voy a evitar de manera muy sencilla. ¿Cómo? Voy a tratar de buscar que el ligero que no se necesita en una impresión se vaya. Entonces me lleva a hacerme una pregunta: ¿cuánto ligero necesita una impresión? Básicamente una impresión, vean cómo la masilla copia casi todo, ¿no? Copia alturas, inclusive quiere copiar líneas de terminación, pero no puede. Entonces tengo que hacer la rectificación con ligero. El ligero me va a ayudar entonces para llegar a esos detalles. Acá, por ejemplo, la sugerencia es que podamos hacer canales de liberación de material ligero. Hago el corte, este instrumento con el que ven ahí se llama recortador de masillas o putty cut, ¿no? Putty cut, y entonces este me va a ayudar para hacer estos canales de liberación. Los canales de liberación van a tener que ser vestíbulo palatinos, es decir, que pasen o que lleguen de un lado a otro, que tengan pasar de un lado a otro, de vestíbulo palatino, que tengan entrada y salida, y lo que van a hacer es que me van a ayudar a bajar la carga de ligero, porque les decía, ¿cuánto ligero se necesita? A mi parecer tendría que ser un 80, un 85, un 90% de masilla y solamente un 10%, un 15% de ligero. ¿Por qué? Vean que la masilla quiere copiar inclusive líneas de terminación, depende del silicón que ustedes utilicen, hasta se ve un poquito la línea de terminación. Ya está prácticamente todo, pero la masilla es como muy gruesa, entonces no alcanza a llegar a mis líneas perfectas. Yo acá, por ejemplo, entonces lo que hago es recortar, ¿no? E inclusive la recomendación puede ser cortar la masilla aquí copió líneas de terminación, pero yo la quito porque sé que es muy gruesa.
Vean cómo, por ejemplo, aquí la quitamos, pero en el molar la dejamos. Paso interproximal, en toda la impresión, vean en toda la impresión, preparaciones y donde no haya preparaciones también. El resultado va a ser una capa de ligero mucho más fina. ¿Dónde se marca el ligero mayormente? Sabemos que el ligero en este caso es de color azul, marcado en fosetas, obviamente en las líneas que yo hice en los recortes, y obviamente en mis líneas de terminación. Vean cómo aquí dice, aquí está masilla y una línea de ligero. Donde yo quité la masilla, pues obviamente hay más ligero, pero hay ciertos riesgos. Vean cómo salió un poco sesgado. Ahorita vamos a ver todos estos detalles, ¿bien? Pero, entonces, con canales de liberación, vean cómo yo tengo una capa de ligero muy fino. Buscando así, entonces, que la mayor cantidad de material es masilla y solamente un detalle pequeño o un detalle fino en ligero. Donde la masilla no puede entrar, porque es muy gruesa, pues no puede entrar a registrar las fosetas, vean, y no puede entrar a registrar mis líneas de terminación. Para eso existen los ligeros. Por eso se dice que los ligeros tienen que estar presentes sí en la impresión, pero es realmente poco. Miren, sin canales, como es más grueso el ligero y dispar, como ya lo habíamos visto, ¿no? Que no queda una capa completa, ¿no? Les decía más o menos gruesa, pero no queda una capa pareja. Acá tenemos una capa muy delgada de lo que es el ligero, pero lo importante va a ser que es muy continua. Vean, es casi transparente, pero es casi transparente en todo, excepto donde yo quité masilla, que fue en mis canales, y donde la masilla no puede entrar. Por ejemplo, fosetas y líneas de terminación. Entonces, para eso está pensado el ligero, para que capte detalles finos que la masilla no puede captar. Solamente para eso está pensado, ¿vale? Cuando el ligero, como este es el caso, hay que pensar si está bien hecha o no. ¿Cómo lo vas a hacer? Analizar las laterales, ¿no? Vestíbulo palatino, si hay continuidad en ese punto. Entonces, es muy importante esa cuestión, por favor, que ustedes consideren que se pueden generar sobreimpresiones. Vamos a ver entonces cómo hacer la técnica de dos tiempos, ¿no? Es decir, primero masilla y después ligero. Recuerden que les decía, yo en lo particular me gustan las cucharillas sólidas, pueden utilizar cucharillas perforadas también, y en este caso voy a poner un adhesivo. ¿Por qué pongo adhesivo? Ahorita van a ver que dentro de los errores en esta técnica podría ser la falta de adhesión entre la cubeta y el material de impresión. El adhesivo se pincela de manera que quede una capa muy delgada, una capa delgadita para el adhesivo, y con esto es suficiente. Este frasquito es pequeñito y pues tiene que durar bastante. Después la mezcla. Cuando ustedes mezclen, siempre traten de hacerlo con las yemas de los dedos, no con las palmas. ¿Por qué? La idea de mezclar con las yemas es que no tengamos tanta temperatura en el material, porque tengo un tiempo determinado de trabajo. Si yo tengo más temperatura, pues obviamente se acelera el material. Depende, si yo quiero un tiempo regular, pues entonces hago la mezcla con las yemas. Entonces es muy importante identificar la base y el catalizador. La base en este caso es de color verde y el catalizador es de color blanco, que generalmente en los silicones de adición, que son 1-1, que se mezclan 1-1, siempre voy a tener el catalizador en color blanco y la base de colores. Entonces, catalizador dentro de la base, hago la mezcla con las yemas de los dedos, como estirando y juntando, por decirlo así. Pero quiero que vean que en particular esta masilla, aunque tiene una clasificación 0 por densidad, lo que me va a ofrecer es que es una masilla más suave. ¿Por qué me interesa que sea más suave? Pues porque a veces la masilla es tan rígida que puede incomodar al paciente o lastimar así la masilla tan densa, e inclusive tira la cabeza hacia atrás, ¿no? Si es la densidad de la masilla y puede moverse. Esta masilla es suave y de prótesis total y prótesis sobre implantes, evitar desplazar tejido. En el caso de prótesis total, bueno, desplazar los tejidos que yo quiero copiar, y en el caso de implantes, pues desplazar los perfiles de emergencia, ¿vale? Cargo mi cubeta. En el caso de prótesis fija, hay que tener en cuenta qué es lo que me interesa. Por ejemplo, si yo voy a tener un modelo troquelado normal, ¿no? Es decir, un modelo de base de yeso y yeso tipo 4 y yeso tipo 4 también en mi modelo, hago una herradura. Es decir, entonces, lo que a veces depende, también hay algunos doctores que prefieren tener también el paladar, es totalmente válido. Pero yo voy a hacer un modelo troquelado, muchas veces se hace una herradura.
Entonces, mi mental, pues cuando yo le mando el modelo completo con paladar, pues lo que va a hacer, tiene un equipo que se llama descentrador y lo que hace es quitar el paladar. Entonces, yo previendo eso, utilizo la masilla para mi herradura. Bien, por esto, porque es más fácil de que pueda yo. Perdón, creo que se fue el audio, ya estoy con audio. Es más fácil que yo haga una herradura porque es más fácil de desmoldar de calidad oral, ¿vale? Entonces, si bien es cierto, también puedo ahorrar un poquito de material de impresión, pero vean cómo tomo impresiones completas, siempre. Herradura, pero impresión completa, ¿vale? Esto es muy importante y vean cómo la masilla ya quiere captar ahí detalles finos como líneas de terminación, pero por el grosor no me lo permite, ¿bien? ¿Qué pasó? Ah. Buenas tardes, doctores. Como por ejemplo, Ya sé. ¿sí? Estás teniendo un poquito de problemas, nada más se pausó un ratito la conferencia, pero ya te escucho de nuevo. Adelante. Ok, perfecto. Vale. Cualquier cosa, si quieren me avisan también, aquí estoy atento al chat por cualquier cosa. ¿Vale? Ok. Bueno, continuamos. Les decía que los canales de liberación son muy importantes que tengan entrada y salida para que puedan desplazar el ligero, y aquí hice un pequeño experimento para que ustedes lo consideren, porque lamentablemente en las impresiones no hay un libro escrito como tal. Cada paciente es diferente, cada material de impresión es diferente y las manos de quien lo trabaja también son diferentes. Entonces, vean cómo aquí, por ejemplo, hice lo propio para liberar entonces, quitar la masilla de las líneas de terminación, ¿vale? Aquí quité la masilla de las líneas de terminación, vean, quité la masilla de las líneas de terminación, pero en el caso del molar dejé la línea de terminación, ¿vale? Vamos a ver qué es más conveniente, si quitar la línea de terminación como acá o dejar la línea de terminación como aquí. Siempre los canales interproximales, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué es mejor o qué puede ser más recomendable, ¿bien? La dosificación de los ligeros cuando los productos vengan en tubo son muy importantes. Recuerden que cómo diferenciar también o cómo podemos ver si la clasificación, si el silicón es de adición o condensación, bueno, saber si es un polivinil o un dimetil, pero físicamente podemos ver que los ligeros y las masillas de uno de adición vienen en mezcla 1-1. Lo mismo que tiene de base, tiene de catalizador, los tarritos son iguales, los tubos son iguales. ¿De cómo, señor? De 500. Cuando es un silicón de condensación, tiene un tarro más grande para la masilla y un catalizador pequeño en gel o en gotas, y el ligero igual. La base es más grande y el catalizador es pequeño. Entonces, siempre que les den productos en tubo, no importa que sea adición o condensación, hagan la mezcla, o más bien hagan la dosificación, tratando de no tocar la loseta. ¿A qué me refiero? La loseta no debe de ser tocada por la boquilla, porque entonces así tengo la cantidad de ligero que necesito, ¿vale? Me refiero entonces a que no hay que tocar la loseta cuando yo dosifique. Si yo no toco la loseta, vean cómo sale parejo el material, porque a veces te sale más grueso, a veces sale más delgado. No, esto no tienes que tocar con la boquilla de tu tubo la loseta de mezcla, y con eso vas a tener una dosificación un poco más estable, ¿bien? Como es un silicón de adición, lo que se pone de base se pone de catalizador y listo. Entonces, vamos a tener la mezcla. Recuerden lo que les decía, el catalizador, que es de color blanco, va siempre dentro de la base. La base es de colores. En este caso sabemos que la base es de color azul. Entonces, catalizador, cargo todo el catalizador, lo coloco dentro de la base, hago una mezcla en círculos, como ustedes quieran. Hay gente que hace como con mucho estilo, como
como en forma de 8 y demás. Entonces, como ustedes quieran. La idea es que no se vean vetas de color, por eso los materiales o por eso base catalizador son de diferentes colores, para que no veas vetas de color cuando tú lo estés mezclando. Si ya no hay vetas de color, está bien mezclado. Hago el barrido del material. Esta es una espátula para elastómeros. La espátula para elastómeros pues me va a ayudar a romper todas estas burbujas. No sé si en la fotografía se alcanza a ver un poquito cómo tienes algunas burbujas. Miren cómo se están rompiendo por ahí algunas burbujas. Esta es una espátula para la mezcla de elastómeros. La mezcla de elastómeros, entonces, esta espátula para esta mezcla me va a ayudar a, claro, mezclar y romper burbujas que se encuentran dentro de la mezcla. Entonces, para eso sirve esta espátula. Muchas veces hacemos la mezcla con una espátula corta que es para cementos. Recuerden que para elastómeros necesitamos algo largo y con cantos. Vean cómo aquí se le ve el canto, es decir, no es plana. Este canto me permite hacer el barrido del material, ¿vale? Bueno, entonces, lo que tenemos acá, como ya yo distribuí todo mi material en la loseta, a veces lo capto todo de una sola intención. Mi sugerencia sería que ustedes lo puedan captar por porciones para llevarlo por cuadrantes a donde lo necesitan. Entonces pongo poco a poco el material, porque a veces colocamos todo el material en un solo punto, y al colocar el material en un solo punto, el problema va a ser que lo vas a querer distribuir, pero si yo ya lo mezclé bien y le quité las burbujas, ya, listo. Como que estaba fallando el audio, pero ya lo tengo. Ya tengo el audio, ok. Entonces, les decía, hay que distribuir por cuadrantes para que ustedes puedan no estar manipulando tanto el material en la impresión misma. Recuerden que después de la impresión primaria hay que hacer un enjuague para quitar los restos de saliva que pudiese haber, y hacen sus canales. Bien, entonces coloco el material ligero en la masilla y procedo a hacer la impresión, ¿vale? Vean cómo funcionan los canales. Aquí en el modelo que utilicé, pues se ve muy bien para qué sirven los canales. Los canales sirven que no se necesite. La sobresaturación que se pudiese dar se elimina con los canales, porque los canales me sirven para despejar todo el ligero que no se necesita. Es una forma de salida del ligero, ¿vale? Entonces va saliendo por acá y solamente se queda el ligero que se necesita. Como les decía, miren, por aquí escapó todo este ligero. ¿Qué se necesita? Mi línea de terminación. Aquí se ve muy claro la línea de terminación. Vean la masilla y la línea de terminación. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior, a dos anteriores, habíamos quitado un poco lo que es habíamos quitado la masilla de la línea de terminación de estas preparaciones? Bueno, vean lo que sucede. Yo aquí quité masilla, entonces, si se fijan, aquí quedó una pequeña burbuja, acá no alcanzó a subir tan bien. Se ve la línea de terminación, pero es riesgoso. ¿A qué voy con esto? Miren, aquí falta un poquitín. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que los materiales muchas veces son tixotrópicos. ¿Qué quiere decir la tixotropía? La tixotropía es la característica física de un material para permanecer estático hasta que se le aplique una fuerza. Entonces, aquí la masilla que yo dejé como remanente me ayudó para empujar el ligero, y a su vez el ligero hizo el recorrido que necesitaba hacer, el excedente se fue, ¿vale? Entonces la masilla me sirvió para empujar los ligeros. Aquí, como yo no tenía masilla, entonces fue más difícil que el ligero llegara a todos los lugares donde se necesita llegar. Vean este punto en particular, tiene aquí un detalle. No sé si la línea de terminación se alcanza a ver que va a ser ese modelo. Entonces, lo que les decía, no les puedo sugerir que quiten la masilla o que la dejen alrededor de las preparaciones, pero sí sé que si el producto es tixotrópico, como es el caso, la masilla me va a ayudar a empujar un poquito el ligero y hacer su recorrido. Si yo quito la masilla, me tengo que asegurar de que el ligero llegue a los puntos que necesito. ¿Cómo me voy a asegurar de eso? Voy a tener que captar un poco de material con mi jeringa de elastómeros e inyectarla directamente en las preparaciones en cavidad oral, ¿vale? Entonces, sí va a ser bueno quitar la masilla siempre y cuando tenga una preparación no tan subgingival o
si tengo una preparación subgingival, tengo la posibilidad de inyectar directo en cavidad oral, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Como ya les decía, a veces es difícil ver una sobreimpresión. ¿Cómo se ven las sobreimpresiones? Vean, este es el mismo corte de la impresión. Yo tomé una fotografía por la parte superior y vean cómo la capa de ligero parecería que está como muy parejita. Sin embargo, tomando una fotografía del mismo corte, pero por la parte lateral, se alcanza a ver que no es así, que yo la continuidad la perdí. Vean cómo perdí toda la continuidad de ligero, es decir, yo no tengo el ligero en toda esta parte. Coincidentemente es con el ecuador protésico de estos dientes, de estos órganos dentarios. ¿Por qué? Porque son más gruesos aquí. Entonces se encapsuló el ligero aquí, no me permitió asentar perfecto. Vean cómo de repente es más grueso, de repente es más delgado, de repente más grueso, más delgado. Y entonces aquí creo las sobreimpresiones. Entonces, para ver una sobreimpresión, tú no solamente tienes que ver la impresión por fuera o por la parte superior, tienes que voltear un poco la impresión y verla de lado y ver si se presenta esto. Entre más grueso sea esto, entonces vas a tener más sobreimpresión. Es muy importante esta cuestión porque a final de cuentas yo necesito que esta capa sea continua, sea un ligero, como les decía, podría ser más fino o más grueso como ustedes lo consideren, pero que sea continua, que no presente esta parte donde perdemos continuidad de ligero y se generan mis dos alturas en una sola impresión. Entonces es muy importante esta cuestión, ¿vale? Acá pues se cortó y se puede ver fácil, pero es muy importante que ustedes lo visualicen. Les decía, ¿dónde se queda el ligero? Pues solamente donde se necesita realmente, en las fosetas y obviamente las líneas de terminación. Vean la foseta aquí, el triángulo de esta foseta está perfectamente bien definido porque la masilla no lo puede copiar. Entonces, la masilla por sí sola no lo puede copiar, necesita apoyo. ¿Qué apoyo le vamos a dar? Con el apoyo del ligero. Vean lo que les comentaba, si dejo un poquito de masilla porque sé que no podía inyectar y porque sé que es muy subgingival, la masilla va a empujar el ligero y va a hacer el registro. Por eso hice doble canal, uno por vestíbulo palatino, por proximal y distal, para que entonces la masilla empuje ligero y lo que no se necesita se vaya. Lo que les comentaba, donde no había masilla, vean cómo faltó un poquito de material por llegar. Entonces, consideren ustedes si necesitan quitar la masilla o no, dependerá de si tienen una preparación no subgingival o no tan subgingival y si pueden inyectar directo en cavidad oral. Vemos cómo el ligero se queda solamente presente donde la masilla no puede llegar, ¿vale? Entonces, esta capa es una capa muy delgada, podría ser que también ustedes generen una así, o podría ser que generen una más gruesa, no importa, lo importante es que sea pareja, que no se vea lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que se interrumpe, ¿vale? Bueno, los errores más comunes en este tipo de impresiones suelen ser los siguientes. Tenemos entonces escoger cucharillas que no sean tan efectivas, es decir, tamaños diferentes, insertar las cucharillas con el material ya casi polimerizado o retirar la cucharilla con el material no polimerizado todavía, y presiones excesivas, lo que les decía que el paciente tiende a jugar. Entonces todo esto lo podemos controlar siempre y cuando tengas una presencia importante, es decir, siempre controlando al paciente, que él no muerda, que no juegue con la lengua y demás. Sangre, saliva, ya saben, secar y limpiar. Vean, cuando el material ya está por polimerizar, ya tú cuando lo estás mezclando lo sientes, puede ser que ya no se sienta tan fluido y entonces dices, sí sale la impresión, y a lo mejor no tomaste en cuenta tu tiempo de trabajo, pusiste más catalizador, a lo mejor hubo un poquito de calor en el ambiente y se aceleró el material, ya no baja el material como debe de ser y pues obviamente te genera sobreimpresiones, ¿vale? Luego el otro error que cometemos muchas veces es el de la uña, es decir, tú tomas la impresión y estás ahí con el paciente esperando y le recargas así, ¿no? La uña de un dedo al material de impresión para ver si se marca, pues todavía no está, pero si no se marca ya lo retiras. Esto puede ser un problema porque el material está polimerizando, entonces podría ser que donde tú pusiste la uña sí está polimerizado, pero por dentro tal vez no. Entonces los materiales te dan tiempo de mezcla. En el caso del material que estamos utilizando, que se llama Elite PMP, tiene 30 segundos de mezcla, 2 minutos de tiempo de trabajo y 3 minutos 30 en cavidad oral. Entonces tengo que considerar eso para desmoldar a tiempo, ¿vale? No vale la prueba de la uña. El uso de adhesivos, ¿por qué? Vean cómo en la fotografía que ustedes tienen por ahí,
Cuando yo desmoldo una impresión, a veces hay tanta retención que aunque tenga la retención Rimlock, se empieza a salir el material de impresión. A veces nos pasa así, recuperamos la impresión, se separa un poquito, pero miren, se ve el caminito ahí de la retención Rimlock. Dices, bueno, pues lo vuelves a poner, nadie vio nada, lo vuelves a colocar. El problema de hacer esto es que, claro, este micromovimiento ya se fue en la impresión y esto nos puede afectar más o menos. Por eso el uso de adhesivos es importante. Aunque tengas cucharillas perforadas, te va a servir utilizar adhesivos. Bien. Una técnica de impresión que evita sobreimpresiones es una técnica con dos viscosidades en una sola intención. ¿Qué es lo que hacemos? Cargamos la cucharilla con la masilla, inyectamos al mismo tiempo el ligero en cavidad oral y los dos materiales están fluidos en cavidad oral. Es decir, tomamos la impresión, la densidad 0 de una masilla empuja la densidad 3 de un ligero y tenemos una impresión sin sobreimpresiones. Muy bien, muy fácil. Se inyectan los ligeros en cavidad oral, como ya les decía, de preferencia que sean más tixotrópicos, y luego llega la masilla, empuja el ligero que no se necesita y como resultado tienes entonces una impresión que, pues bueno, evita sobreimpresiones, ¿no? Es bastante sencillo en este asunto. El detalle está acá. Miren, entonces la densidad de la masilla empuja el ligero que no se necesita se va de la impresión y se acabó el asunto, ¿vale? Esto corrige mucho lo de las sobreimpresiones, pero el detalle está en que tenemos que trabajar dos personas. Por eso es una técnica que se denomina también como técnica a 4 manos, donde el asistente prepara la masilla, el operador inyecta el ligero en cavidad oral y se acabó el asunto. Vean lo que sucede. La densidad 0 de la masilla empuja la densidad 3 del ligero. Recuerden que hay 4 viscosidades: 0, 1, 2 y 3. Entonces, cuando yo utilice esta técnica de 2 viscosidades en una sola intención, lo mejor va a ser utilizar lo más lejos que pueda esa clasificación, es decir, una clasificación 0 con masilla y una clasificación 3 con ligero, una clasificación 1 con masilla en cartucho y una clasificación 3 con ligero. Pero si, por ejemplo, tengo una clasificación 2 de regular como masilla y luego pongo una clasificación 3 de ligero, pues voy a tener problemas, ¿vale? Tienen que ser diferentes en viscosidad. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Igual, ya saben, mezcla el catalizador dentro de la base, mezclamos durante 30 segundos, tenemos 2 minutos de tiempo de trabajo, pero a la vez que se está haciendo la mezcla de la masilla, cuando lleve 10 segundos de mezcla la masilla, entonces comienzo la parte de la inyección de los ligeros, ¿vale? ¿Qué comienzo con la mezcla primero de la masilla? Bueno, recuerden que, aquí está en un modelo, pero recuerden que esto se hace en cavidad oral y en la boca tenemos una temperatura mayor a 23 grados centígrados. Entonces, cuando yo comience la inyección de los ligeros, pues bueno, voy a ver que el material del ligero comienza a polimerizar más rápido. Por eso siempre, bueno, mezclar la masilla, le digo a mi asistente, comienza la mezcla. Cuando llegue 10 segundos, me avisa y yo comienzo la inyección de los ligeros. Recuerden entonces, vean cómo, por ejemplo, ahí le puse un poquito de humedad, ¿no? Un poco de agua a las preparaciones y comenzar la inyección por la parte que no me interesa tanto. Es decir, miren, ahí comencé con la cara oclusal del molar, podría haber comenzado con la cara oclusal del molar adyacente, es decir, de lo que no está preparado. ¿Para qué? Para que si va un poco de aire, porque recuerden que yo estoy utilizando el producto en cartucho. Si se fijaron en la primera impresión que hicimos, utilizamos el producto pero de mezcla manual y ahora lo utilizamos en cartucho. Es el mismo producto, solamente cambia cómo lo voy a mezclar. Aquellos que tengan dispensador pueden utilizarlo en cartucho, sus puntas mezcladoras y demás, y los que no tengan, pues lo pueden utilizar de mezcla manual. Entonces comienzo la inyección por la parte que no me interesa tanto, por si baja una burbuja de aire que pudiese estar por ahí, no caiga en mis preparaciones, ¿vale? Siempre al fondo, siempre controlando un punto de apoyo y siempre la punta sumergida en material. Voy avanzando con la inyección sin detenerme. Vean que como es el póntico, pues aún así le dejé un poco de ligero al póntico para no detener mi inyección, para evitar aire. Acuérdense que la punta intraoral debe de hacer contacto con las preparaciones. ¿Para qué? Para desplazar el aire que hubiese por ahí y desplazar el fluido que pudiese tener. Este silicón tiene un ángulo de contacto de 25 grados, entonces realmente les ayuda a liberar esos fluidos que pudiese haber por ahí, ¿vale?
Si quiero, cubro el muñón completamente, me voy al que sigue sin detenerme, me voy al que sigue sin detenerme, y vean cómo también le pongo un poquito de ligero donde no tengo preparaciones, es decir, el lado contrario de mis preparaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que hay detalles finos que la masilla no puede copiar, entonces tengo que poner ligero en toda mi impresión, ¿vale? Para que esté estable, para que no quede dispareja. El producto, en este caso el Elite PMP, el ligero del Elite PMP, que Elite PMP quiere decir Precision and Performance, es tixotrópico. ¿A qué me refiero? Miren, volteo ahí el modelo, obviamente como si el paciente a lo mejor estuviera en un ángulo, y no escurre. Entonces eso es la tixotropía, que no escurran sus materiales, que solamente fluyan cuando se les aplique alguna fuerza. ¿Qué fuerza va a llegar aquí? La fuerza de empuje de la masilla, perdón. Entonces, vean cómo la masilla, y por eso les decía al principio que en esta técnica a mí me gustan las cubetas sólidas, porque la masilla no tiene a dónde escapar, porque cuando son perforadas por las pequeñas perforaciones sale tantita masilla. En este caso no, en este caso la masilla solamente va a empujar el ligero y a desplazarlo, a empujarlo a donde tenga que ir, y lo que no se necesita se va a ir de esta impresión. Entonces en esta técnica es muy fácil evitar sobreimpresiones, o más bien, para que te quede una sobreimpresión en esta técnica, es porque realmente el tiempo a lo mejor no te dio, porque no tuviste buena coordinación con tu asistente y demás. Entonces, acá por ejemplo, el resultado de esta impresión va a ser que el ligero que no se necesita dentro de la impresión se va a ir. ¿Por qué? Es más densa la masilla que el ligero, la masilla empuja el ligero y se va lo que no se necesita. Solamente se queda ligero en las porciones donde tú lo necesitas. Como yo sé que la masilla es muy gruesa y no llega a las fosetas, vean cómo se quedó en las fosetas ahí perfectamente. Donde no se necesita ligero, pues el ligero se va, y así evitamos sobreimpresiones con una técnica a 4 manos o 2 viscosidades en una sola intención. La inyección tiene que ser muy buena para que el ligero llegue a donde tiene que llegar y no tenga riesgos. ¿Recuerdan cómo estaba ahí inyectado el ligero? Hay doctores que prefieren regalar un poquito de aire con la jeringa triple al ligero para que baje muy bien a las líneas de terminación. Lo pueden hacer siempre y cuando no sea excesivo, porque recuerden que es tixotrópico, entonces el aire empuja y con eso me ayuda, ¿vale? Entonces, realmente es una técnica formidable porque te ayuda a evitar sus impresiones. Para aquellos que tengan mezcla manual, que digan, no, pues yo lo hago con mezcla manual, no puedo hacer técnica a 4 manos, sí se puede, pero necesitas tu jeringa de elastómeros. ¿Se acuerdan que cuando mezclamos ligero, así hicimos un barrido para quitar el aire? Bueno, en ese punto, en tu loseta, vas a cargar tu jeringa de elastómeros. Las jeringas de elastómeros, había una que en mis tiempos había por ahí, una metálica, ya no se consigue tan fácil, hay algunas desechables, entonces cargas la jeringa de elastómeros y lo que vas a hacer después es la inyección, como ya les decía, siempre en el surco, siempre en contacto con la punta que te dan. Puedes cubrir si quieres, si eres muy bueno inyectando, solamente con 2 o 3 líneas, pero casi siempre ponemos un poquito más. Entonces sí lo puedes hacer manual, solamente que necesitas un poco más de práctica, es decir, por la velocidad de mezcla y demás, y ten todo lo indicado como una jeringa de elastómeros, ¿vale? En este caso es desechable, pero hay algunas, había algunas autoclavables. Bien, entonces, ¿se acuerdan que les decía que hay diferentes viscosidades? Tenemos viscosidad 0, que es masilla, viscosidad 3, que es ligero, viscosidad 2, que es regular, viscosidad 1, que son masillas en cartucho. Este, por ejemplo, es el Elite PMP, pero regular. El Elite PMP regular, si se fijan, hicimos la misma técnica a 4 manos, pero la capa que genera, o lo que me deja de ligero presente en la impresión es mayor. Entonces, en el caso de la técnica a 4 manos, yo puedo utilizar ligero o puedo utilizar regular. El regular deja capas más gruesas, pero el regular también es más difícil de inyectar porque es una clasificación 2, ya no es clasificación 3 por viscosidad. En cuanto a la capa que deja, sí es más presente. Hay doctores que les gusta ver esto y eso está bien, siempre y cuando consideres que es más difícil de inyectar, ¿vale? El regular no es tan recomendable para la técnica de 2 tiempos porque como es tan denso, a veces subir la impresión con masilla irregular te cuesta mucho trabajo. Entonces, para la técnica de 2 tiempos puede ser un ligero o puede ser un extra ligero. Para la técnica de una sola intención puede ser un ligero o puede ser un regular, pero ya será consideración de ustedes. El regular también se puede utilizar para prótesis parcial removible y prótesis total. Bien.
Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner la segunda pregunta, por favor, de nuestro sondeo. Creo que me retrasé un poquito con esa pregunta, pero vamos a verla, por favor, para que podamos continuar y ver los últimos tips de esta pequeña charla. Por favor, Jonathan, no sé si me puedes ayudar a ponerles ahí la pregunta 2 del sondeo, por favor. Y vamos a ver qué nos responden. Bien, vamos a ver por acá. Y listo, ok. Vamos a ver. Sí, ya está por ahí. Y ok, vamos a ver entonces, ¿qué consideras mejor, no? O más precisión, en una sola fase o en dos fases, según lo que acabamos de ver? Pues está muy parejo. Dicen que en una sola fase el 58% y en dos fases el 42%. Acá cabe aclarar una cuestión. ¿Se acuerdan que les dije que iba a hacer la pregunta de cuál es la mejor técnica de impresión? Pues que es lo que acabamos de hacer. La mejor técnica, al igual que el material, es la que tú domines. ¿Por qué? Porque podría ser que la técnica 4 manos sí es cierto que es más limpia, sí es cierto que es más rápido, sí es cierto que evitamos sobreimpresiones, pero supongamos que tengo, por ejemplo, 6 preparaciones, doble hilo, y decidí quitar un hilo para inyectar. Entonces, cuando ya tengo más de 3 o 4 preparaciones, esta técnica se convierte en algo complicado. ¿Por qué? Porque recuerden que la temperatura de cavidad oral es mayor a 23 grados centígrados. Entonces, no podemos decir que una técnica sea mejor que otras, simplemente tenemos que decir que las técnicas van a ser o las van a aplicar dependiendo el caso que ustedes tengan. Si tengo asistente, puedo dar 4 manos, perfecto. Pero si no tengo asistente, no puedo hacer la técnica 4 manos, porque en lo que mezclo la masilla y en lo que inyecto, los materiales comienzan a polimerizar. Y recuerdan que necesito la viscosidad específica para esta técnica, ¿no? Entonces, la técnica 4 manos sí es muy buena cuando tengo pocas preparaciones y cuando tengo asistente. Cuando no tengo asistente, pues tengo que rectificar forzosamente. Entonces yo no puedo decir que una técnica sea mejor que otra, porque las condiciones no las conozco. A lo mejor ustedes cuando están en clínica en la escuela, pues si hay alguien que les ayude, algún asistente, algún amigo, demás. Pero cuando tengan su consultorio, a lo mejor a veces o el asistente no fue, o cuando yo comienzo a trabajar a veces no puedo costear un asistente, pues tengo que rectificar, o porque tengo muchas preparaciones. Entonces consideren el uso de ambas técnicas, ¿vale? Sí sé que nos gusta más una que otra, pero de repente consideren o conozcan las dos. Bien, hay técnicas intermedias donde se toma la impresión con masilla, la sacas antes de que polimerice y luego ya rectificas, ¿no? Vamos, lo importante de esto es que ustedes conozcan sus materiales, ¿bien? Y bueno, dentro de estas técnicas también hay errores. Por ejemplo, la incorporación de burbujas. ¿Por qué? Porque si no inyecto de manera correcta, aunque los silicones tengan ángulos de contacto bastante buenos, como es el caso de este Lead PMP, que les ayuda a liberar fluidos, podría ser que cuando yo estoy inyectando, a lo mejor despego la punta intraoral de la inyección o de la preparación y lo que genera es una burbuja. Entonces traten de controlar a las burbujas con la inyección, siempre buscando un punto de apoyo, a lo mejor en la barbilla del paciente, o utilizando estas sillitas que tienen como unas coderas, ¿no? Que te dan un poco de apoyo. Entonces, eso es importante, que puede haber burbujas por aire. Acuérdense que el ángulo de contacto de los fluidos de los silicones nos va a ayudar. En el caso de este Lead PMP, pues es bastante bajo, que es de 25 grados, pero en el caso hay que inyectar de manera correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué otro error puede haber? Pues contaminación por utilizar guantes de látex, y más ahora que estamos viviendo una pandemia, seguramente los guantes van a ser obligatorios sí o sí, porque antes decíamos, bueno, si el asistente no va a trabajar directo en cavidad oral, pues que se quite los guantes, que se lave las manos y que ella me ayude a mezclar la masilla. Sin embargo, no es viable ahora porque, por la pandemia que vivimos, ¿no? Por el equipo de protección personal, que es obligatorio, y también podría ser que si la asistente tenía guantes de látex y se lava las manos, aún puede quedar restos de sulfato de azufre y eso contamina nuestro material, ¿vale? Entonces es importante el uso de guantes de nitrilo o de vinil, y también en este caso el uso de adhesivos, ¿vale? Como ya les mencionaba, se pincela poquitito adhesivo y con eso tiene suficiente para que haya una retención. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de los registros de oclusales.
Pero antes vamos a poner la última pregunta, por favor, del sondeo, para que podamos continuar con esta última parte y pasar a la parte de las preguntas, por favor. Entonces, por acá yo estoy atento a ver qué me dice Jonathan, cómo va esa pregunta, esa última pregunta. Bien, los registros oclusales, recuerdan que pues también los hay en cera, los hay en silicón, y vamos a ver cuáles son los que se utilizan. Bien, entonces, antes de eso van a contestar una preguntita rápido y listo. Bien, ok, entonces los registros oclusales, ¿cuándo los utilizamos? Cuando los casos son complicados o en todos los casos. Muy bien, porque casi el 80% dice que lo utiliza en todos los casos. Muy bien, pero ¿qué utilizamos para registro oclusal? Utilizamos cera, utilizamos masilla, a veces es lo que nosotros utilizamos. Este registro oclusal es importante porque en primer es un silicón, entonces es muy estable al paso del tiempo. El silicón que utilizamos para las inyecciones es el PMP. Ese tiene 2 semanas de estabilidad dimensional, 10 micras de capacidad de copiado en los ligeros y ángulo de contacto con fluidos de 25 grados. Entonces está bastante interesante, ¿no? Lo hay en mezcla manual y lo hay en mezcla en cartucho para los que tengan dispensador y los que no. Y en el caso de este registro oclusal se vuelve interesante porque cuando utilizamos cera, pues sabemos que la cera se reblandece o se hace muy rígida con el frío y se puede romper. En el caso de que utilicemos registros oclusales con masilla, recuerden que neuromuscularmente estamos programados para detectar algo que morder, es decir, si la masilla es muy gruesa que utilizan para ese registro, el paciente va a detectar que hay algo que morder y entonces va a cambiar su forma de oclusión. Estos registros que vienen en cartucho, yo lo puse un pedacito ahí para que vieran que no se escurre. Obviamente después lo puse en toda la arcada, y lo que hace es que, aparte de que no escurre, es como imperceptible para el paciente. Entonces el paciente ocluye y no detecta que hay algo, y la oclusión que se genera o el registro de oclusión que se genera con estos registros de oclusión en cartucho, se llama Oclufast Rock, perdón, se llama Color Bite Rock. Tenemos una oclusión en función. Si el paciente tiene una maloclusión, igual me la va a marcar, y entonces el montaje que haga el articulador yo lo voy a tener muy específico. Otra característica que tiene este producto, este Color Bite, es que es cromático. Entonces, si se fijan, al principio era color morado, pero cuando polimeriza, que es una polimerización corta en 1 minuto, cambia de color a color rosa. Entonces ya me indica que está polimerizado. Aparte de eso, tiene aroma. Entonces no es tan invasivo para el paciente. Entonces es rápido, no escurre, es decir, es tixotrópico y es cromático. Entonces ya lo recupero, y vean que este es un silicón, entonces tiene cierta rigidez. Si se requiriera mayor rigidez en este tipo de materiales, hay otro que se llama Color Bite D, que es casi 50% más rígido, ¿no? Pero en general este silicón me ayuda bastante. Y vean cómo, por ejemplo, ahí hay algunas intercuspidaciones que me marcan una perforación. Así como está el paciente, así es como voy a hacer el montaje, porque a veces cuando utilizamos masillas, el problema es que cambia un poco la oclusión y el montaje es algo deficiente. Entonces, cuando yo hago esa prótesis, tengo que pues dar más toques, ¿no?, de corrección en altura y demás. En este caso no, en este caso pasa tal cual está mordiendo el paciente, así. Si yo no voy a rehabilitar por completo, entonces no voy a rehabilitar toda la arcada, yo tengo que seguir la función masticatoria del paciente. Puede ser que sea algo un poquito con alguna maloclusión, no tan marcada, pero puede ser que esté ahí. Entonces estos registros me ayudan bastante. Y la estabilidad dimensional, igual de 2 semanas. La practicidad, ustedes ven, de inyectar es súper rápido, lo inyectas, el paciente ocluye y se acabó el asunto. Vamos a ver entonces si hay contracción del material de impresión, va a haber cambios volumétricos y a su vez los modelos van a ser algo deficientes. Por último, tengo 2 o 3 minutitos para hacerles recalcar esto. Pueden elegir ustedes el mejor material de impresión, pueden tener la mejor técnica de impresión, así como de manejo de tejidos y preparaciones, pero si no hacen caso a esta parte de los yesos, pueden tener problemas. Yo sé que muchos de ustedes hacen el vaciado de su modelo, muchos también lo envían al laboratorio. Para aquellos que hagan el vaciado, recuerden que el yeso es muy particular. Nosotros necesitamos
cierta dureza y cierta expansión. Si yo no controlo esa cuestión, el problema va a ser que el cambio volumétrico se va a dar no en el material de impresión, pero sí en el yeso. Entonces los yesos saben que se deshidratan para cuando se fabrican y entonces necesitan una cantidad de agua específica para volverlos a hidratar. Recordemos entonces que el yeso que se utiliza para mis modelos de trabajo es yeso tipo 4. Hay diferentes tipos de yeso, hay 5 tipos de yeso, depende cómo se fabriquen, pero el yeso tipo 1 y tipo 2 casi no se utilizan más porque tienen una alta expansión. Y me quedé sin audio, vamos a ver. Listo, ya tengo audio otra vez. Y entonces que diferentes tipos de yeso, 5 tipos de yeso, depende de cómo se fabriquen. El yeso tipo 3 o yeso piedra me va a servir entonces para modelos antagonistas y modelos de estudio. El yeso tipo 4 me va a servir acá, vamos a ver, listo. Porque está fallando un poquito el audio, pero creo que ya estoy otra vez. Entonces tenemos una clasificación de yesos y la clasificación de los yesos depende de la expansión. Vean cómo la diferencia entre amidrato beta y amidrato alfa es solamente por los cristales. Entonces los yesos están compuestos por cristales. Entre más fino sea el cristal, va a ser mejor la composición de ese yeso en cuanto a expansión y en cuanto a dureza. ¿Vale? Entonces, lo que quería que vieran es esto, es la tabla de expansión de los yesos. Todos los yesos dentales tienen cierta expansión, entonces se clasifican por expansión. Lo que clasifica un yeso no es la dureza, no es el color, no es el precio, no es nada de esto. Lo que clasifica un yeso prácticamente es la expansión, y recuerden que el yeso que utilizamos para prótesis fija va a ser un yeso tipo 4. ¿Por qué? Porque tiene una baja expansión y una alta dureza. Entonces es muy importante utilizar yesos tipo 4. Los yesos tipo 5, a diferencia de los 4, el yeso tipo 5 tiene una alta expansión, es decir, crece, es un modelo más grande. Y yo no quiero un modelo más grande, yo quiero un modelo preciso. Por eso utilicé un silicón por adición. Ya me dijeron ustedes que lo consideran de mayor estabilidad, que en fin, mayor precisión, y lo que busco entonces es un buen modelo. Entonces, si van ustedes a vaciar su modelo, recuerden pesar el yeso, medir el agua y utilizar yesos tipo 4 para silicones. Bien, estos son los yesos que manejamos nosotros en Cermak. Obviamente hay yesos tipo 4 que son especiales para prótesis, como el Elite Master y el Elite Rock. Hay otros que son especiales para ensocalar y que son especiales para prótesis total y prótesis parcial. Pero cada uno de los yesos les va a decir cuánto nivel de agua necesitan. Vean, estos son los yesos tipo 3, que son para antagonistas, modelos de estudio y montaje al articulador. Pero, como les decía, lo importante va a ser cómo trabajo ese yeso. Si yo hago el calculómetro y hago el oxímetro, voy a perder muchas de las características de mis yesos. Entonces, por último, para finalizar, les dejo esta cuestión de los yesos. Es pesar y medir sus yesos para obtener la expansión indicada de cada uno de los yesos, y esto es lo que necesito para mis modelos, ¿vale? Yesos tipo 4 para modelos de prótesis, yesos tipo 3 para modelos antagonistas y modelos de estudio. Bien, creo que estamos en tiempo. Esto era lo que yo les quería platicar sobre los silicones y las técnicas de impresión para prótesis fija. Y recapitulando esto, pues a final de cuentas el mejor material es el que ustedes dominen, pero sí hay algunas características que me van a ayudar: ángulo de contacto, capacidad de copiado en micras y estabilidad dimensional. Y pues bueno, si quieren utilizar registros oclusales, hay algunos muy prácticos en cartucho, y además pues con esto que son cromáticos y que son con un poquito de aroma, ¿no? Para ayudarles. Entonces vamos a pasar a la última parte de esta charla, que vamos a hacer entonces la encuesta de salida, porque vamos a ver qué tanto pusieron atención. A lo mejor algunos se durmieron, ¿no? Por ahí. Entonces vamos a hacer una pequeña encuesta de salida
para que usted... Y después vamos a ir con las preguntas que ustedes tienen sobre el tema en particular, ¿vale? Entonces vamos a hacer rápidamente unas preguntitas por ahí y ustedes, y después ya ustedes me hacen las preguntas.